la red de espionaje que rodeaba a la reina Isabel I de Inglaterra. En una ciudad inglesa en la década de 1580, un grupo de hombres se reunió para organizar el asesinato de su monarca, la reina Isabel I. El jefe de la operación era Anthony Babington, quien planeaba rescatar y coronar a María de Escocia, una heredera alternativa al trono de Inglaterra. Babington le detalló el plan a María como una nota secreta en código y se la entregó en un envío de cerveza. Pero María no tenía idea de que su nota había sido abierta y luego sellada por un agente doble que se hacía pasar por un mensajero, que estaba esperando su respuesta. Cuando María respondió, el agente expuso el complot y tanto ella como Babington fueron ejecutados. La reina Isabel tenía sus propios vigilantes, una red de agentes que interceptaban cartas, descifraban códigos y capturaban a posibles disidentes para proteger la corona en secreto. La red de espías de la reina formaba el estado de vigilancia original en el Reino Unido y lo inició por una buena razón. Gran Bretaña estaba dividida por la religión. Cuando Isabel I comenzó su reinado, ella era protestante, mientras que María, que muchos creían que merecía el trono en una línea de sucesión alternativa, era católica. Muchos ciudadanos británicos no estaban contentos con el cambio de gobierno, e Inglaterra estaba rodeada de naciones católicas. El complot para restaurar a María como heredera legítima fue solo una de las muchas razones por las que Isabel I tuvo que desconfiar de su seguridad y no se arriesgó. En lugar de dejar su seguridad al destino, comenzó una campaña nacional de refuerzo de seguridad que presagiaba una tradición de siglos de espionaje británico. Los vigilantes no eran solo los ojos y los oídos de Isabel. Algunos estaban entre sus asesores más confiables. Uno de los espías más famosos de Isabel era John Dee, quien informó cuidadosamente sobre la corte española durante su guerra con Inglaterra, después de servir primero como asesor personal de la reina en el mundo esotérico. Richard Deacon, en su biografía de John Dee, dice que Dee usó un pentáculo de cera para prescribir con precisión la naturaleza de las tormentas que poco después dispersarían y destruirían la Armada española, lo que permitió a los ingleses evitar atacar a los españoles y en cambio esperar a que la tormenta hiciera el trabajo. Dada la experiencia de Dee como alquimista, mago y astrólogo de la reina, este éxito provocó rumores de que no solo predijo la tormenta, sino que la creó a través de la magia. Cuando espiaba en el extranjero, Dee firmaba cada carta privada a Elizabeth con la insignia 007, un apodo que luego tomó prestado Ian Fleming, escritor de James Bond. Pero para convertirse en un espía no era necesario ser un mago. Según Stephen Aylford, hubo pocas reglas y no se examinó a los voluntarios, por lo que si algunos espías e informantes fueron brillantemente efectivos, otros fueron peligrosos, espiando por codicia o despecho o por venganza privada. Aquellos aceptados en la inteligencia emprendieron emocionantes aventuras en los países vecinos, reuniendo información sobre el estado político y militar de la creciente lista de enemigos de Su Majestad. Ser un espía no era toda una aventura. Aylford escribe que para algunos, ser un espía habitual era simplemente un trabajo y no muy glamoroso. A muchos se les asignó un trabajo de rutina: caminar por las ciudades y pueblos, escuchar e informar de regreso a la base. Pero uno de esos vigilantes de la calle fue quien descubrió la conspiración de Babington,
para restaurar a María de Escocia, por lo que hubo momentos tensos, incluso como un espía callejero habitual. Algunos vieron el espionaje como un deber religioso, sobre todo para quienes sentían que los ingleses eran el pueblo elegido por Dios. Para estos espías, el trabajo era gratificante. Cuando los vigilantes a nivel de la calle no encontraban rebeldes o espías rivales de Irlanda, capturaban sacerdotes católicos. Un jesuita afirma que los espías eran tantos y tan eficientes que cada hora se hablaba de detenidos, ya sea por sospecha, por conspiración o por disidencia y desafiar abiertamente la nueva fe protestante. Los súbditos de Isabel I no estaban exentos de vigilancia. Los lazos políticos y la religión a menudo eran imposibles de separar, tanto que permanecer leal a una religión se consideraba equivalente a la traición de la otra. Sir Francis Walsingham era el maestro de espías. Manejó el complejo sistema que incluía centros en la mayoría de los países europeos y contrató a los espías y agentes especiales para la reina. A menudo descrito como leal y despiadado, Walsingham instruyó a una parte de su personal para que torturara a sus informantes capturados, reacios a revelar complots y compañeros conspiradores, en las cámaras frigoríficas de la Torre de Londres. Los leales a María y a la Iglesia Católica fueron el objetivo común de los interrogatorios que se llevaron a cabo para evitar intentos de asesinato o ataques. Algunos agentes colocaron a los prisioneros en un calabozo llamado Little Is, en el que no había espacio para acostarse ni sentarse. Los obligaban a ponerse en cuclillas fetales con un implemento de hierro llamado la hija del carroñero, hasta que sufrieron magulladuras y hemorragias. El método más popular de tortura en la torre era el infame potro, que estiraba el cuerpo de la víctima hasta que se rasgaba. Aylford escribe que debido a una cerradura de control que permitía pausas entre tramos, el prisionero podía ser interrogado mientras experimentaba una cantidad constante de dolor. Dependiendo del resultado del interrogatorio, los que vivieron podrían ser destripados, descuartizados por traición. Walsingham también contrató especialistas cuyo único trabajo era interceptar, copiar y decodificar mensajes, muchos de los cuales usaban cifrados de sustitución. Estos espías eran una organización altamente educada del equipo de secretaría interno de Walsingham, y según Aylford, el trabajo requería una comprensión profunda del latín y todos los principales idiomas europeos. Utilizando los métodos de Abu Yusuf al-Kindi, el erudito árabe del siglo IX, quien inventó la criptografía, los espías isabelinos descifraron estos cifrados al observar la frecuencia de las letras. La letra que aparece con más frecuencia fue probablemente una E, y así sucesivamente. Una vez que se descubrieron algunas letras, el resto se convirtió en un acertijo de verdugo de llenar los espacios en blanco. Los espías insertaron símbolos falsos en sus propios cifrados para engañar a cualquiera que pudiera descifrar los códigos. Y Walsingham y sus secretarios más confiables solo sostuvieron el ahora perdido Libro de las Inteligencias Secretas, que Aylford dice que habría tenido todos los códigos, agentes y alfabetos que usaron. Los vigilantes, al parecer, hicieron bien su trabajo. La reina Isabel I reinó sobre su imperio hasta su muerte natural en 1603, gobernando con equipos secretos de sirvientes repartidos por todo el mundo.
agazapados en callejones oscuros, haciéndose pasar por mensajeros, siempre escuchando.